descansar. Será diferente mi forma de actuar y hasta de hablar. Lo van a notar, lo van a notar. Me verán distinto el resto de la gente, viviendo en fe el presente, súbitamente diferente, con otra mente extraterrestre. En su mundo andaré, pero en Dios confiaré. Pronto volaré y en casa estaré. Debo ser prudente y tener presente que lo diferente no le agrada a la gente, y pueden sacrificar a un inocente, pero debo ser valiente. Yo sé que aquí no soy permanente, Pero por la gracia de Jesús me espera un mundo diferente. No importa el pasado, tan solo el presente, donde su amor me ha lavado y me ha hecho extraterrestre. Pero por la gracia de Jesús me espera un mundo diferente. No importa el pasado, tan solo el presente, donde su amor me ha lavado y me ha hecho extraterrestre. Debo ser prudente y tener presente que lo diferente no le agrada a la gente, Y pueden sacrificar a un niño. Como extranjero, lejos del hogar, voy a cambiar. Con ejército. No entró con espada. Pero ese día Jerusalén tembló. Las puertas de Sion se abrieron despacio. El polvo del valle empezó a despertar. Un rumor corría por todo el palacio. El maestro viene, lo acaban de anunciar. No trae soldados ni carros de guerra, no trae estandartes de autoridad, solo un burrito cruzando la tierra y una paz difícil de explicar. La gente corría soltando sus alas. Miraban tensos, no podían comprender la señal, porque el reino que baja del cielo no se impone, transforma el alma. No venía con gritos de guerra, ni con trompetas de dominación. Venía con algo más fuerte, un reino sembrado
pareció inclinarse también, porque el que formó los siglos del tiempo entraba a la historia como un hombre fiel. Algunos buscaban poder y victoria, otros querían, pero el cielo escribía otra historia, una que el mundo iba a entender después. Escucha esto. La multitud gritaba, ¡Hosana! Creían que el rey venía a derrotar imperios, pero el cielo tenía otro plan. Porque el rey que entra en un burro es el mismo que sostiene galaxias, que vence a la muerte. Ellos esperaban revolución, pero Dios estaba preparando redención. Y aún no, pero el verdadero rey primero conquista corazones. Y cuando el rey entra en tu ciudad, las cadenas empiezan a caer, porque donde él pasa la historia cambia. Hoy el rey también quiere entrar. El rey también quiere entrar. Hosana, Hosana, Hosana. El rey llegó a Jerusalén, las puertas llevan al pueblo, porque el cielo camina con él. Hosana, Hosana. La tierra empieza a cantar, el rey entró en aquel día, pero no podemos. Hosana, Hosana. Las palmas empiezan a alzar. El rey acaba. Un rey humilde que estaba entrando para cambiar la historia para siempre. Hosana, Hosana, Hosana. Aleluya, vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Sabemos que estamos en una semana sumamente muy importante. Esta semana es la que le llamamos coloquialmente la Semana Mayor. ¿Por qué es la Semana Mayor? Porque es la semana donde el mundo por fin tuvo una esperanza de vida, una esperanza de salvación, donde nosotros andábamos sin delito y sin pecado, y donde nosotros que habíamos en nuestra condición humana fallado, Cristo vino a dar vida y esperanza. Y estamos en esta semana celebrando lo que se llama la Semana Santa, la Semana Mayor. Y para el ambiente cristiano es un ambiente de fiesta y es un ambiente igual de importante que las Navidades. ¿Por qué? Porque a pesar de que las Navidades sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, pero celebramos que Jesucristo nació en nuestro corazón, y eso se debe celebrar no el 25 de diciembre, sino todo el año. De igual forma, nosotros celebramos no solamente la primera semana de abril, que Jesucristo vino y murió y resucitó por nosotros, solamente en esa temporada, sino que lo celebramos todo el año porque somos agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros, aun sin nosotros merecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los niños ya pueden ir con su maestra. Adelante, ya está durmiendo. Adelante, ya los niños pueden ir con su maestra. Le damos la más cordial bienvenida a todas las visitas. Denle un aplauso a las visitas. Le damos la más cordial bienvenida. Le damos la más cordial bienvenida a Ticha y a Yunito. Esta es su casa también. Esperamos que sea de su agrado, y que si entienden que es un lugar que brinda la sana doctrina, sobre todo la doctrina bíblica, consideren hacer este de su hogar para que adoremos y crezcamos juntos en el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra por parte de Dios? Y sabemos que le estaba diciendo que estamos, ¿verdad? Definitivamente en esta semana, y le agradecemos a la hermana Marcela por esa
por esa danza que ella hizo al principio. Y vemos que casi siempre cantamos Hosana, casi siempre decimos Hosana, Rey de las alturas, y cantamos Hosana, pero a veces no sabemos qué quiere decir Hosana, o no entendemos cuál es la profundidad de la palabra Hosana. Sabemos que Jesucristo hizo un impacto tan grande a la historia que tuvo que dividir la historia en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Búscame cualquier libro de historia, búscame cualquier libro que quiera y siempre te dice 5.000 años antes de Cristo, o 4.000 o 3.000 antes de Cristo, y después que Cristo vino a la tierra te dice 25 después de Cristo, o lo que sea. O sea que el impacto de Jesucristo fue de tal magnitud que es imposible. De hecho, la historia avala la existencia de Jesucristo, no solamente la Biblia, aunque la Biblia es el libro supremo que nosotros utilizamos como el libro que contiene la verdad absoluta. A pesar de que la Biblia relata mentiras, la Biblia en sí no dice mentiras. Sin embargo, hay otros historiadores como Josefo, como otros historiadores que avalan definitivamente la existencia de Jesucristo. Y qué bueno que para esos tiempos no existían los celulares que pudieran tirar fotos. Y qué bueno que no se podían tirar selfies con Jesucristo. Y qué bueno que no existía nada de eso, porque usted sabe que nosotros de por sí somos idólatras. Imagínate si tenemos una foto de Jesucristo, no es de Jesucristo, la ponen y te hacen un mercado de ella también. Te hacen un mercado, te la vendo en $100 porque te la foto de Jesucristo. Pero como no existe una foto de Jesucristo, tenemos que creer por fe. Tenemos que sentirlo y saber que Él existió y que Él vive en nuestros corazones. Y una vez en algún momento dado alguien me preguntó, pero Pastor Julio, ¿usted realmente cree que Jesucristo vino? Pero es que la historia y contamos, ¿en qué año estamos? Estamos en el 2024. ¿Y desde cuándo estamos contando 2024? Sí, desde que Jesucristo vino, pero científicamente lo podemos comprobar. Bueno, científicamente no se puede comprobar, porque tenemos que evaluar qué tipo de método podemos utilizar para nosotros comprobar que Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿verdad? Si yo quiero comprobar algo científico, por lo general es algo químico, buscamos los ingredientes y yo puedo observarlo en un ambiente controlado, en un tubo de ensayo donde haga la prueba, se comprueba uno, se comprueba dos, y después que yo haga una serie de eventos, puedo comprobar que eso que estoy haciendo es científico. Ambiente controlado, química y todo eso. Sin embargo, cuando vamos a la veracidad, si queremos comprobar que Jesucristo vino, pues tenemos que hacerlo de la forma en que lo hacen los tribunales. ¿Qué hacen los tribunales? Buscan testigos, buscan evidencia, buscan cosas, y vamos a recopilar todo esto. Y dígame, ¿usted estuvo con Jesucristo? Sí, yo caminé con Jesucristo. ¿Y usted? Sí, yo vi cuando sanaba. Entonces, una serie de testigos confirman la existencia de Jesucristo. Esos son los métodos de los tribunales. Y luego que ellos recopilan toda la evidencia, nos damos cuenta que lo que escribieron la Biblia, vivieron con Jesucristo, estuvieron con Jesucristo, conocieron a Jesucristo, y no creo que ellos estarían dispuestos a morir por una mentira. Cuando vemos todas las cosas que escribieron y luego que Jesucristo murió, ascendió, más de 500 personas dispuestos a morir en Coliseo, dispuestos a morir por lo que sea, algo ellos sabían que estaban dispuestos a morir por lo que sabían. ¿Usted cree que usted moriría por una mentira? Y cuando recopilamos todas esas evidencias, entendemos que definitivamente el impacto de Jesucristo fue algo bien importante, bien marcante para la humanidad. Sin embargo, Jesucristo no vino aleatoriamente. Sabemos que cuando Cristo llega a nuestro corazón, no llega ni más tarde, ni llega más adelantado. Jesucristo siempre llega a tiempo, en el momento
perfecto. Al igual que siempre llega en nuestras vidas, llega en el momento perfecto. No antes, no después, no un poquito más allá, sino en el momento perfecto. Jesucristo vino a esta tierra en un momento adecuado, como ya les dije, porque no existían redes sociales, no existían correo electrónico, no existía el relojito que hace toc-tic y no existía nada de eso, o al revés. Entonces sabemos que llegó en el momento perfecto. Sin embargo, yo les quiero decir que ya habían profetas que estaban profetizando de Jesucristo muchísimo antes que Jesucristo viniera. O sea que había, no solamente la historia lo confirma, sino que había un autor detrás de toda la historia, detrás de cada guerra, detrás de cada cosa que sucedía en el mundo. No importa lo que sucediera, Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Entonces vemos que el profeta Isaías, cuando había profetizado alrededor de 700 años antes de que Jesucristo viniera, cuando dijo de la Virgen nacerá, y eso era algo un poquito contradictorio, si lo podemos decir así, porque una virgen no pare, ¿verdad? Si va a parir, ya no es virgen, ya tuvo casada o algo. Entonces cuando el profeta Isaías empezó a escribir de la Virgen nacerá, nadie podía entender. Pero es que tenía que ser de esa forma, porque si todo el mundo pudiera entenderlo, también el diablo lo pudiera entender. Y entonces pudiera estropear los planes de Jesucristo, ¿verdad que sí? Entonces es bien importante que se diera la profecía, para cuando la profecía se ejecutara, nosotros pudiéramos decir, ya entendí por qué. Lo mismo sucedió con el profeta Zacarías. 500 años antes de que Jesucristo viniera, Zacarías profetizó como Jesucristo exactamente un día como hoy iba a entrar al templo de Jerusalén. Y yo quiero que ustedes me acompañen a la Sagrada Escritura. En el libro de Zacarías está en el Antiguo Testamento. Si buscamos en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Antes del libro de Malaquías se encuentra Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer un solo versículo, pero me gustaría que estuvieran de pies. Cuando lo tengan, me lo indican con un amén. Amén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, de alegría. Da voces, alégrate, anúncialo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo. ¿Cuáles son las características? Número 1, justo. Número 2, Salvador. Número 3, humilde. Y por último, ¿qué? Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, que es más o menos hijo de una asna. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando un asno sobre un pollino, hijo de asna. Padre Santo, Padre bueno, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor, que estamos celebrando, Padre, la llegada tuya, Padre, porque sabemos que tú llegas en el momento perfecto. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener lo que se llama la pasión de Jesucristo. ¿Por qué tú viniste aquí en la tierra? Y para qué nosotros necesitamos, Señor, reconocer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre amado. Bendice a cada uno de los oyentes, Padre amado. Bendice a cada una de las personas que lo vayan a ver a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, una doble bendición que sobre y abunde en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Cuando el profeta Zacarías hizo esta escritura, 500 años antes de que Jesucristo viniera, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación que estaban bajo presión. Para entender un poquito el contexto del porqué de los porqués,
sabemos que Moisés le había dado unas leyes específicas a los israelitas y le había dicho qué cosas tienen que hacer para que Dios continúe con ellos y qué cosas no tienen que hacer o qué cosas tienen que hacer para que Dios se aparte de ellos. Y exactamente hicieron eso. Ellos se fueron a adorar a otros dioses, ellos comenzaron y luego vinieron la temporada de los reyes, que vino el rey David, vino el rey Salomón, y prácticamente diríamos yo que un % bastante alto de los reyes que reinaron sobre Israel se fueron en contra de otros dioses, se fueron a favor de otros dioses, quise decir. Entonces vemos que Dios definitivamente los entregó a otros países. Primero vino Babilonia, con el rey Nabucodonosor, y luego vino lo que hoy consideramos Irán, ¿verdad? Que no es casualidad que estemos en esa situación con este país. Para ese tiempo se llamaba Persia, y vemos el rey Artajerjes, y vemos el rey Ciro, y vemos todo eso, y el pueblo de Israel fue esclavizado. Ellos se lo habían llevado esclavizado hacia sus países, y ellos vivían en opresión, vivían en ese cautiverio. Y en algún momento dado, ya después con el gobernador Nehemías, que lograron escudriñar las escrituras, supieron que ya se había cumplido una cierta etapa donde ellos iban a regresar a Israel, pero ya no tenían rey. Ya no existía ningún rey, ni el rey Salomón, ni Roboán, ni Jeroboam, ni ningún rey, ni en Jerusalén, ni en Samaria. No existía el rey. Ellos estaban oprimidos, para ese entonces ya estaban gobernados por Roma. Entonces ya Roma les establecía o les ponía un gobernador, y si el gobernador tenía que ser romano y todo esto. Y cuando el gobernador Nehemías les dijo: mira, estamos así, estamos en cautiverio por culpa de nosotros mismos. Nosotros mismos nos metimos en este problema, así que nosotros tenemos que buscar la forma de volver al camino. Y por esa situación, por esas circunstancias, vinieron lo que conocemos que son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pregúnteme, ¿quién eran los fariseos? Los fariseos eran alguien que se encargaban de mantener la ley y el orden y ejecutar la ley al pie de la letra. Ellos no se podía hacer el sábado, o sea, no se podía hacer absolutamente nada el sábado, no se podía, era un conjunto de leyes que, si quieres saber la ley, está en el libro de Deuteronomio, cantidad de leyes que eran insostenibles. Entonces, si alguien cometía adulterio, por ejemplo, ellos tenían una ley que había que apedrear a esa persona en adulterio, y era un conjunto de leyes. Entonces, bajo esa opresión del gobierno romano, el profeta Zacarías entonces escribe: va a venir un libertador que los va a gobernar con justicia, con todo eso. Pero entonces ellos, basándose en esa profecía, esperaban a alguien que cogiera a Roma y le hiciera así, para afuera todo el mundo. Eso era lo que ellos estaban esperando a que la persona que viniera, ese rey justo, montado en un pollino, no lo entendemos muy bien, pero va a venir alguien, cuando veamos a alguien que sea hijo de David, porque ya Isaías había dicho del tronco de Isaí, que era, sabemos que todo es David, el rey David, o sea, del linaje de David, va a venir alguien. Lo juntamos con Zacarías, que va a venir montado en un pollino y todo esto, y entonces entendemos que cuando las personas vieron a Jesucristo montado en un caballito, hijo de David, esto, lo otro, esta es la persona que nos va a liberar de la opresión de los romanos, hijo de David, Hosana al Rey Altísimo, libertador, redentor, todo eso. Pero ellos esperaban un rey político, algún tipo de persona que quisiera algún tipo de revolución, como algunos de estos países que tenemos, que entendemos, que hace una revolución, echamos a los romanos para afuera y volvemos a tener, porque también se había profetizado que Jesucristo iba a ser el rey eterno. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo de una forma espiritual. Pero qué cosa, que los mismos que le gritaron Hosana al hijo de David, al rey, fueron los mismos que le gritaron: crucifíquenlo. Entonces vemos que Judas no fue el único que traicionó
sino a Jesucristo, sino que todas aquellas personas que confiaron en que ese era el Redentor fueron las mismas personas que lo crucificaron, porque a veces queremos recibir a Cristo pero a nuestra propia conveniencia. A veces queremos recibir a Cristo, pues como tú no eres la persona que yo quería que lo libertara, pues para afuera es que va. Y así somos nosotros de inconstantes en nuestras vidas. Ya lo escucho muy silencioso, ya se acabó. Se acabó. Puedes alabar, puedes glorificar, puedes dar aplausos. Esto me gusta que sea interactivo. Y yo sé que a veces cuando uno predica puede ser un poquito fuerte, pero créame que a veces lo digo con todo el amor que puedo tener en mi corazón. Porque dice la palabra que el ser humano es inconstante. Hoy yo digo algo y mañana cambio de opinión. Hoy yo prometo algo y mañana se me olvidó, o lo que sea. Por eso es que dice la Biblia que maldito el hombre que confía en otro hombre. No estamos hablando de género, sino que cuando hablamos del hombre, hablamos de la raza humana. Y cuando nosotros confiamos en el trabajo que yo creo que lo voy a tener hasta que me retire, y el trabajo me bota, entonces me siento ofendido o me siento dolido. Porque tenía toda mi confianza en ese lugar. Y las corporaciones, los trabajos y los lugares de trabajo también son hechos por hombres. Así que no debemos confiar en cosas hechas por hombres. Esto tampoco lo vayamos a tomar como excusa. Ahora yo no voy a confiar en nadie porque eres un hombre. No, es que toda nuestra confianza debe de estar puesta en las manos del Señor y hacer y ejecutar lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vemos que el grito de una multitud era el sonido de la celebración, era una emoción momentánea, una emoción temporera, pero también fue el principio de una decepción para las personas. Esto es algo que definitivamente nos confronta hoy en día, porque el problema no era la multitud, es que el problema era que no entendían realmente quién era Jesús. Así que ya les dije que la palabra Hosana significa el que nos liberta. La palabra Hosana significa el libertador o el rey. Eso es lo que significa la palabra Hosana. ¿Y qué pasó realmente en la entrada triunfal cuando Jesucristo entró? Pues sabemos que las personas se decepcionaron. ¿Por qué? Porque esperaban un líder político, pero realmente lo que estaban recibiendo era un líder espiritual. Lo que estaban recibiendo era un líder que los iba a libertar de sus pecados. Y cuando les dijeron que iba a reinar por siempre y para siempre, era que iba a reinar por siempre y para siempre sus corazones. Cuando Jesús hablaba directamente al corazón, Jesús quería algo más que los actos que nosotros hacemos. Porque la ley decía que nosotros teníamos que literalmente clavarle la cuchilla a alguien para nosotros ser considerados asesinos. Pero Jesús nos predicó que si ya tú lo pensaste, tú eres culpable de asesinato. Entonces ya Jesús, cuando Jesucristo vino a la tierra, no vino a hacer una relación, una religión, perdóname, sino vino a hacer una relación viva que nosotros tanto deseemos como convivamos directamente de corazón. No venía como cualquier rey corrupto, venía como santidad. Cuando el profeta Zacarías dijo las características, dijo que venía justo. Ellos creían que iba a ser nuevamente un rey político, pero iba a ser un rey justo, iba a ser un salvador. Claro que sí, nos salvó del pecado, iba a ser humilde. ¿Por qué? Porque se supone que un guerrero iba a venir en un caballo grande, un caballo por lo general para ese tiempo venía montado en un caballo blanco, pero no, venía en una asna. Entonces, para hacer la diferencia, cuando las personas vieran eso, podían rápido, right away, como le dicen, point at it, apuntarlo. Este es el que estamos esperando. Reúne todas las cualificaciones. Pero sabemos que aquí
Jesús, todas estas cualificaciones, todas estas descripciones que vemos, justo, salvador, humilde y montado, era para nosotros identificarlo. Pero ¿qué fue lo primero que le dijo Jesucristo? Oh Israel, qué pena tengo por ti. Tuviste al Salvador en tus narices, la tuviste frente de ti. Tuviste al Salvador frente a ti y no lo pudiste reconocer. No lo pudiste entender. Entonces muchas veces nosotros, al igual que nosotros, tenemos la respuesta de frente. Muchas veces nosotros tenemos lo que tenemos que hacer de frente y a veces no lo reconocemos. ¿Por qué? Por los afanes que nos da la vida. Porque nos levantamos, tengo que hacer esto, lo otro, y mientras estamos en la iglesia todavía estoy pensando en cuánta ropa tengo que lavar, y cuando estoy aquí todavía estoy pensando en qué voy a comer después que salga el servicio, porque me está sonando ya las tripas del estómago. Y a veces ese afán diario no nos deja pensar en que estamos salvos, en que recibimos la salvación. Qué grandiosa noticia es esa, ¿verdad? Qué grandiosa esa noticia, que nosotros en nuestra condición humana tendemos a ofender, en nuestra condición humana nosotros cometemos errores y cometemos horrores, pero a Jesús no le importa nada de eso. A Jesús le importa que tengas un corazón contrito y humillado, que a pesar de que cometamos errores, sabemos que podemos venir a los pies del Maestro y Él no nos va a juzgar, sin embargo nos va a perdonar y nos va a limpiar de todo pecado, y que aunque nosotros nos pongamos viejos, aunque nos enfermemos, aunque nos dé una enfermedad mortal que nos quite la vida aquí en esta tierra, nosotros tenemos una promesa de que la vida no termina aquí. Amén. La vida no termina aquí, amada iglesia. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Y cuando nosotros sellemos lo que hemos hecho aquí en la tierra a través de nuestra mente, nosotros vamos a durar por siempre y para siempre, ya sea en salvación o sea en condenación. Porque no le vamos a poner curita a la verdad bíblica. Hay un infierno que tenemos que perder y un cielo que tenemos que ganar. Y solamente los valientes lo arrebatan. Amén. Requiere de ser valiente. Requiere de ser valiente. No solamente de decirle Hosana, arregle la altura, mientras él está entrando en la entrada triunfal, y todo lo que ustedes hicieron con las palmitas y todo lo que ustedes hicieron, así mismo recibieron a Jesús cuando él entró, pero es más de valiente quedarse con él hasta la cruz. Y no estamos hablando que lo separó 1 año, 2 años, no estamos hablando 1 semana solamente de diferencia. ¿Cuántos milagros Jesucristo hizo? ¿Cuántas personas Jesucristo sanó? ¿Cuántas personas Jesucristo no libertó? ¿Cuántas personas Jesucristo no ayudó? Y esto nos enseña que a veces nosotros estamos en la iglesia por conveniencia. Mientras tengo trabajo, estoy en la iglesia. Mientras tengo comida, estoy en la iglesia. Mientras todo está bien, estoy en la iglesia. Pero la primera que me pase algo, me quedo en la casa. La primera que alguien me mire con cara de fondo, me quedo en la casa. Porque somos sensibles. Somos muy sensibles y a veces queremos las cosas a conveniencia, y en cuanto no podemos o recibimos las cosas, automáticamente lo dejamos todo. Así también hay personas, y yo personal lo puedo decir, que mientras uno estaba en una buena posición que pueda ayudar a la persona, pues hay muchas amistades. Tengo mucho dinero, ¿qué muchas amistades tengo? Los puedo ayudar a todos, ¿qué mucha gente tengo alrededor mío? Pero es posible estar solo, aunque estés alrededor de mucha gente. Amén. Y cuando pierdes tu trabajo, y cuando pierdes lo que tú tenías, se te van todos de tu lado. Eso le pasó a Jesucristo. Eso le pasó a Jesucristo allí en la cruz, cuando estaba lleno de gente, cuando entraba por Jerusalén. ¿Quién estaba con él en la cruz del Calvario? Solamente su madre y el discípulo amado, y de lejito. Sin embargo, dentro de todo ese sufrimiento, dentro de todo ese escenario, dentro de toda esa tragedia, Jesucristo nos enseña algo bien importante: permanecer
permanecer en su palabra. Jesús, que era el Hijo de Dios, fue escupido, fue vituperado, fue injustamente condenado. Y aún así, Él decidió morir por tus pecados y por mis pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto lo dijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dar un aplauso a Reyes y Señores. Cuando Jesús entra a Jerusalén, la gente le tira mantos, como lo personificó Marcela. La gente cortaba los ramos, le gritaban Hosana, el cual significa sálvanos ahora. Pero el problema estaba en que ellos querían la salvación temporal, porque aún así, si Jesucristo pudiese con todo su poder, y lo podía hacer, si Jesucristo hubiese querido quitar la opresión de los romanos, Jesucristo hubiese hecho todo lo que ellos querían que hubiera hecho, iba a ser de igual forma temporal. Iba a ser temporalmente, que iba a durar un par de años, porque la corrupción del hombre es tal cual que vemos desde un Moisés, vemos desde un Josué, y ya desde el próximo adelante se corrompieron. Vemos un David, vemos un Salomón corrupto por demás, porque, ¿verdad?, se dejó llevar por sus pasiones, y yo creo que fue el rey que más harén tenía de mujeres de otros países, corruptísimo por demás, pero de cierta forma que tenía el corazón de Dios. Tenemos que entender la cultura de ese entonces, no voy a entrar en ese tema, pero ya después de Salomón, el otro ya se fue corrupto. Y vemos un detalle bien importante, que el hombre, cuando recibe poder, algún cargo importante, se corrompe. Vemos personas humildes, conocemos personas que son las personas más humildes del mundo. Le dan un cargo y empiezan a caminar con los hombros para arriba. Y miran a todo el mundo así por encima del hombro. Yo soy el Señor que sé que yo puedo. Entonces, aún así, que Jesucristo nos libertase, iba a ser temporal. Iba a ser temporero. Entonces, como no entendieron que Jesucristo venía a salvarlo, pero eternamente, ¿de qué? Del pecado. Ellos querían un rey que los exaltara, pero Jesús vino a morir por ellos. Vemos que, como ya les dije, Judas no fue el único que lo traicionó. También la multitud que le gritó Hosana fue la misma multitud que le gritaron crucifícalo. Los mismos que estuvieron con él allí mientras él estaba haciendo la entrada fueron los que lo abandonaron. ¿Por qué? Porque Jesús no tumbó al gobierno, porque no hizo lo que ellos querían, porque no era el Mesías que ellos se imaginaron, porque no hizo simplemente lo que Jesús quería o lo que ellos querían que Jesús hiciera. En ocasiones en nuestra vida nos encontramos en situaciones que a veces no nos podemos entender. A veces en nuestra vida nos colocamos en situaciones o nos vemos en circunstancias que no podemos entender. Al igual que las personas en el pueblo de Israel no entendieron que tenían al Mesías prometido allí, hoy en día ese mismo Mesías es capaz de poder nosotros recibirlo en nuestros corazones y no nos va a prometer resolvernos nuestros problemas, pero promete estar con nosotros en medio de nuestros problemas, promete estar con nosotros en medio de nuestras situaciones. Hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar, un ejemplo bíblico, donde habían tres jóvenes que le pidieron que negaran a su Dios. O te arrodillas al frente de mí que yo soy el rey, o te voy a mandar para el horno de fuego. Estos tres jóvenes decidieron, ¿tú sabes qué?
Dios nos puede salvar de ese horno. Dios nos puede salvar. Pero aún así, si no nos salva, de igual forma, nosotros no nos vamos a arrodillar de frente a ti. ¿Y sabes qué hizo el rey? Los mandó para donde el fuego. Dios lo pudo haber salvado. ¿O Dios, usted cree que Dios no lo pudo haber salvado? Dios lo pudo haber salvado. O sea, si se llevó a Elías, se lo llevó directamente al cielo. Elías no murió, se lo llevó así. Dios muy bien, como hizo con el eunuco, sacó a Felipe y lo llevó a otro lugar. Dios lo pudo haber sacado allí definitivamente, pero a Dios no le plació hacer eso. Eso nos enseña que muchas veces no por más que yo ore, no por más que yo grite, no por más que yo clame, Dios va a hacer lo que yo quiero. Así mismo es. Dios no va a hacer nunca lo que tú quieres. Dios siempre va a hacer lo que tú necesitas, que es muy diferente. La prueba es necesaria para nosotros en nuestra vida, porque si nosotros no recibimos la prueba, número uno, no vamos a crecer espiritualmente. Número dos, si nosotros no pasamos por la prueba, ¿cómo usted piensa aconsejar a otra persona si usted ya no ha pasado por ahí? Si usted no ha pasado por una enfermedad, ¿cómo usted le va a decir a una persona, confía en Dios, que Dios te pueda ayudar? Si usted no ha pasado por ese valle de sombra y de muerte, ¿cómo usted piensa ayudar a otras personas? Entonces la prueba es necesaria, porque cuando nosotros pasamos por la prueba, dice la palabra que el resultado de la prueba nos trae paciencia y crecemos espiritualmente, crecemos también emocionalmente y podemos ayudar a otras personas. Cuando estos jóvenes entraron al horno de fuego, el rey que metió a 3 personas allá adentro, espérate, búscame los escojuelos. Para mí, no es por nada, pero para mí que yo metí 3 personas allá adentro. Pero por alguna razón, 1, 2, 3, 4. Punto 4 personas. Pero yo no metí 3 personas. Aunque ustedes no saben quién era el cuarto. Aunque estés pasando por el problema, Cristo promete estar contigo en el valle de sombra de muerte. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Ese problema que tú estás pasando lo puedes pasar. Nosotros, de hecho, los cristianos podemos pasar los mismos problemas que cualquier persona que pasa allá afuera. Y esto yo creo que lo he dicho tantas veces, pero yo creo que es necesario escucharlo. ¿Por qué? Porque si a Cristo lo crucificaron en una semana, a mí se me puede olvidar al otro día. Es necesario que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón. Cristo no nos promete resolvernos nuestros problemas, pero promete estar con nosotros en medio de las circunstancias. Les estaba diciendo que un cristiano recibe la misma cantidad de problemas que alguien que está afuera, o quizás peores. ¿Por qué? Porque nos quieren probar. Quizás peor, ¿por qué? Porque dice que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el enemigo te tenía, mira, acostadito ahí durmiendo. ¿Estás cómodo? Quédate comodísimo, no hay problema. Ven la prédica del domingo, mira, si eso tú lo puedes ver online. Yo pongo cualquier predicador de alta, ¿por qué yo tengo que ir a escuchar a quién? A Julio Pérez. ¿Quién es ese? A Julio. Yo escucho a Jimmy Suárez, o yo escucho a Gigi Ávila. Nosotros pasamos incluso hasta peores problemas que cualquier persona, porque dice la palabra que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, entonces nosotros vamos a ser probados para ver si nuestra fe es de verdad o es sensible, o somos sensibles, o somos condicionales. O somos a condición, mientras yo esté bien, yo te sirvo. Mientras esté mal, bye. Porque somos a veces sensibles a lo que nos está pasando en nuestro alrededor. Yo les quiero dar 3 consejos antes de yo terminar la palabra en la mañana de hoy, que yo quiero que realmente lo atesoren en su corazón. De todas las prédicas que quizás yo haya hecho, ninguna me da más honor, ninguna me da más gusto que hablar del por qué yo me llamo cristiano. ¿Por qué yo debo de ser cristiano? ¿Por qué pudiendo yo quedarme en mi casa
viendo cualquier flicks, o viendo TV o haciendo cualquier cosa. ¿Por qué yo tengo que tomar un tiempo que puedo lavar el carro, puedo lavar el ropa? ¿Por qué yo tengo que venir a congregarme? ¿Por qué hay tantas personas que tienen una pasión que parece que son insaciables y tienen una pasión por Cristo, y que si puede estar en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, y si existiera un octavo día también estaría en la iglesia? ¿Por qué las personas tienen esa pasión que yo no puedo sentir? ¿Por qué yo no siento esa pasión? Lo primero que tienes que saber es que no puedes seguir a Cristo por emoción, sino por convicción. Porque nosotros éramos inmerecedores. ¿Quién se metió en problemas desde un principio? ¿Quién decidió cometer pecado desde un principio? Y si se dijera que después del primer hombre que cometió un pecado, pues más ninguno quiso matar, más ninguno, pero no. Hay algo dentro de nosotros que heredamos desde el principio que nos hace que nosotros cometamos pecado. Y no me malinterprete, venimos a Cristo y seguimos siendo pecadores, mas no somos practicantes del pecado. Y si por alguna razón cometemos pecado, porque nosotros estamos expuestos a padecer de emociones, nos enojamos, nos ponemos contentos, nos ponemos tristes, nos ponemos ansiosos, nos ponemos inquietos y pasamos por cantidad de emociones, y muchas veces tomamos las peores decisiones al calor del momento y cometemos un error. Pero la Biblia no nos pide que tú seas perfecto, sino que sepas reconocer tu error. Y si cometes un error, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la diferencia de alguien que está afuera, que cuando pasa por un problema, lo primero que piensa es meterse un pote de pastillas para ver si se puede acabar su vida. Leía yo yo creo que fue en esta misma semana, una mujer que fue violada porque yo no sé qué cantidad de personas, y ella misma intentó quitarse la vida y no sabía que Dios le estaba dando otra oportunidad para restablecer su vida, y lo que hizo fue hacerlo legalmente. Qué pena, porque un cristiano sabe que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, aunque nosotros creamos que sea malo. Aunque nosotros creamos que es inconveniente, sabemos que no me va a resolver el problema, pero aunque ande en el valle de sombra y de muerte, tú vas a estar conmigo. Amén. Tenemos esa promesa de que en el medio de la situación, en el medio de la circunstancia, tenemos a alguien que nos dice: no te preocupes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo es capaz de fortalecerte, aunque estés pasando por la situación. De hecho, como Jesucristo te fortalece y pases por la situación, ¿qué va a suceder cuando salgas de la situación? Vas a salir fuerte, vas a salir fortalecido. Tú sabes que yo he pasado por ahí. Confía en Dios, que Dios va a estar contigo en el valle de sombra y de muerte. No te preocupes. Mira, tú sabes que yo me quedé sin trabajo. No te preocupes. Tu situación Dios la conoce. No te preocupes, Dios está contigo. No importa lo que tú veas, tus hijos, tus familiares, no importa, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Lo hagamos con convicción, no por emoción. Pero el ser humano es bien emocionalista. El ser humano se emociona, pero si algo Jesucristo quería dejar bien claro, cuando dijo la parábola del rico y Lázaro, que el rico, después que por fin fue al infierno y se dio cuenta que el infierno es real, que dicho sea de paso, eso no era una parábola, porque las parábolas tienen una regla. Las parábolas es una personificación, pero no tienen nombres propios, no existe nombre, no existe nada de eso. Eso es una parábola, es un mecanismo que Jesucristo utilizaba para traer una enseñanza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Nosotros tenemos que tener fe como esto, como lo otro. Pero cuando hablaron del rico y Lázaro, dijeron un nombre propio. Eso lo elimina de una parábola. Ahí es donde Jesús nos corre la cortina y nos dice que hay un infierno.
Cuando por fin el rico va al infierno, que ve a Lázaro en el otro lado, que empieza el rico a sentir calor, nosotros vamos a sentir calor en el infierno, si es que vamos. Yo no quiero ir. No sé si te quiere ir, yo me quedo muy para arriba. El rico le dio sed, va a tener sed. El rico reconoció al Lázaro, vamos a poder ver. El rico se acordó de sus familiares allá arriba, vamos a recordarnos. Le dijo: Padre Abraham, pero envía a alguien de aquí de ultratumba para que le hable allá a mis familiares que están en delitos y pecados, para que no venga al mismo sitio donde yo estoy. Le dijo Abraham a Moisés y a los profetas, tiene a ellos que lo escuchen. Pues no, pero si viene alguien de acá, del Seol, de acá, pues a lo mejor escuchen. A lo que Jesucristo nos deja saber que no hay emocionalismo que nos lleve a la convicción. Sí, Jesús hizo milagros en la tierra, pero para declarar que era el Hijo de Hombre, pero jamás de los jamases nosotros vamos a venir a los caminos del Señor por una emoción o por algo que nos impacte temporalmente, sin que nosotros queremos reconocerlo internamente de nuestro corazón. Por convicción, no por emoción, porque yo veo un milagro, me emociono, quizás como exagerado hable una semana, pero yo no voy a estar hablando del mismo milagro todo el resto de mi vida. Se me va la emoción, me apagué, me quedé y ya, se acabó. Pero cuando nosotros somos reales, es como la semana pasada yo les explicaba, que yo empecé a ir al gimnasio, empiezo al gimnasio y me quiero levantar todas las pesas desde un principio, y quiero levantar 80 libras de una, y quiero correr 3 horas, y a la próxima semana yo no voy a querer regresar al gimnasio, porque esa no es mi vida. Estoy explotado. Esa no es mi vida, no estoy siendo real. Tengo que comenzar poquito a poco, ¿verdad? De poquito peso para poquito a poco nosotros empezar a ganar un ritmo, una rutina. Pero una vez que tú le agarres el ritmo y la rutina, sube el peso, porque no vas a hacer progreso si no le subes peso, ¿verdad? Igual nos pasa aquí en el Evangelio. Tenemos que ser reales. Pasamos por problemas, pasamos por circunstancias, pero tenemos que hacer las cosas realmente y no ser ficticias, porque si lo hacemos ficticiamente nos convertimos en hipócritas, y no queremos un evangelio de hipócritas. Número 2, no solamente adores a Jesús cuando todo está bien. El verdadero adorador adora en la entrada triunfal, pero también adora cuando estamos en el Getsemaní. De la misma forma que adoramos cuando estamos en las buenas, tenemos que adorar cuando estamos en las malas. De la misma forma que adoramos cuando tenemos trabajo, en la misma forma adoramos cuando no tenemos trabajo. De la misma forma que adoramos cuando tenemos a todos nuestros familiares en nuestra casa, que de la misma forma que adoro cuando no tengo a nadie en mi casa. De igual forma, tenemos una convicción y sabemos que lo que estamos viendo es temporal. No dura para siempre. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Dígalo conmigo: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Adóralo en todo momento, aunque no lo entiendas. Número 3, reconoce al Jesús verdadero y no al que tú te quieres inventar. Aquí no hay Jesús a la carta. Aquí no hay un Jesús customizable. No, pues yo quiero que hagas esto y lo otro. Esto no lo hagas. No. No es lo que nosotros queremos. Es lo que nosotros necesitamos. Cada persona es un individuo. Cada persona es una entidad aparte. Y Jesucristo vino a darnos salvación. Por eso Él murió y pagó a precio de ¿qué? ¿Cuánto fue el precio que Jesucristo pagó? No hay dinero, no hay nada, fue a precio de sangre. Siendo rico, se humilló y se hizo pobre para darnos salvación. No tengamos por poco una salvación tan grande como la que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Y a pesar de que ya Jesús no está entrando en Jerusalén, Jesús hoy en día sigue entrando en tu corazón. Jesús no está en Jerusalén, pero Jesús sigue aquí en nuestra vida. La pregunta no es si Él es el rey. La pregunta es, ¿lo has recibido tú como rey? ¿Lo hemos recibido nosotros como rey?
o lo queremos utilizar como un amuleto. La sangre de Cristo salva cuando tenemos un problema. No es un amuleto, no es una pata de cabra, no es nada de eso. Jesucristo es el Redentor. Para el tiempo que Jesucristo vino aquí a la tierra, ya existían cantidades de religiones, existían brujos, existían otras religiones que estaban en esos momentos, y la palabra religión era un sistema que en esos momentos el hombre desde un principio, yo quiero decirle, amada iglesia, yo sé que me estoy pasando, pero dame 5 minutos y te prometo que termino, porque así garantizo que regrese la semana que viene, pero desde un principio el hombre tenía el conocimiento de que hay algo que trasciende de mi conocimiento. Yo no creo que yo me haya creado yo mismo. Decían los pensadores griegos para ese tiempo: yo pienso, yo existo, luego pienso, y si pienso, luego existo, y si existo es por una razón. Esa razón no está dentro de mí. Tiene que haber algo más allá que trasciende de eso, porque yo no lo puedo crear yo mismo. Es como dijeron, o el huevo o la gallina, ¿quién vino primero? Entonces no saben, y como no se sabe y no se entiende, entonces comenzamos a ¿qué? A inferir y comenzamos a inventar. Entonces, como yo sé que hay algo más grande que yo, pues voy a inventarme una religión, porque es el mecanismo que yo puedo utilizar para yo de alguna forma reconectarme con eso que yo creo que es mi creador. Y como no lo entiendo, pues creo un pedazo de algo y le digo: tú eres mi Dios, o tú eres mi Dios, o lo que sea, hecho por hombre. O si no es hecho por hombre, pues adoro los vientos, adoro los huracanes, adoro las piedras, o lo que sea. Entonces, cuando Jesucristo vino, encontró un mundo religioso, pero Jesucristo no vino a establecer una religión más. Jesucristo vino a establecer una relación con alguien que sí existió, con alguien que sí vino a la tierra, con alguien que murió por ti y por mí para crear esa conexión con el Creador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vemos que la multitud gritó Hosana, pero nunca entendieron el propósito. Pero hoy nosotros estamos diciendo Hosana al Rey de las alturas, pero sabemos con conocimiento quién es Jesucristo. No es solo gritar, sino rendirte. No es solo emocionarte, sino entregarte. No se trata de cómo comienzas con Jesús, se trata de cómo permanecemos en Él. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado. Dios te bendiga y gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no te olvides de darle like y compartir para que otras personas también puedan ser bendecidas a través de esta palabra. También puedes darle like y seguir la página de la Iglesia Faro de Vida para que pueda disfrutar y seguir el contenido que nosotros vamos a estar poniendo ahí diariamente. También, si quieres bendecir a la comunidad de Faro de Vida, lo puedes hacer a través de las diferentes plataformas que tenemos disponibles. Tenemos la plataforma de Cash App a través del número 678-876-9320. También lo puedes hacer a través de la plataforma de Zelle con el correo electrónico ifvchurch@gmail.com, y también a través de nuestra aplicación Church Center App. Nos puedes encontrar ahí como Faro de Vida Newnan. Faro de Vida Newnan. También puedes ahí ver los contenidos y lo que está sucediendo al momento. Así que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.